La Guerra del Canal de Suez, también conocida como Guerra del Sinaí, fue un conflicto bélico que se desarrolló en 1956 y que vio enfrentado a Egipto frente a una coalición conformada por Reino Unido, Francia e Israel. La Guerra del Canal de Suez se da en el marco histórico de la Guerra Fría, donde los intereses por imponer zonas de influencia pasaron de franceses e ingleses a los estadounidenses y soviéticos. El control político y económico que se ejercería en la región con el manejo del canal, pero también la importancia estratégica para los dos bloques, soviético y capitalista. Por lo tanto, este conflicto no fue únicamente entre las fuerzas egipcias y las franco-británicas, aliadas con el incipiente y recién creado ejército israelí en busca del control económico y político de la región, sino que también representaba un enfrentamiento entre el dominio occidental frente a la amenaza que significaba el avance del comunismo de la mano de la Unión Soviética sobre las repúblicas árabes en el contexto de la Guerra Fría. Es por esto que nos proponemos abordar esta coyuntura planteándonos a la Guerra del Canal de Suez como un factor clave en la consolidación del sistema bipolar en el contexto de la Guerra Fría, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética como potencias mundiales, al marcar la pérdida de influencia de Inglaterra y Francia en Medio Oriente y dejarlas sin el control sobre el paso del Canal de Suez. El diplomático francés Ferdinand de Lesseps incentiva en 1859 la construcción del canal por una compañía francesa. Egipto aportó casi la mitad del capital necesario para realizar las obras del canal y 4 de cada 5 trabajadores que durante 10 años estuvieron construyéndolo eran de origen egipcio. Es así como tras 10 años de trabajo y con más de 20.000 fallecidos, en 1869 se realiza la inauguración del Canal de Suez, que transforma la navegación mundial, ya que las embarcaciones europeas ya no deben rodear el continente africano para alcanzar Asia. Se genera una conexión entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo y se recorta un viaje de 3 semanas a 9 días. El canal se convierte entonces en un punto estratégico entre el comercio oriental y el comercio europeo, y en 1875 Egipto se ve obligado a vender sus acciones de 44% en el canal para poder saldar su deuda externa. Durante el reinado de la reina Victoria, el primer ministro británico Benjamin Disraeli convence a la reina de comprar acciones en el canal por la importancia comercial que tenía al ser un acceso directo a la colonia inglesa de la India. Es así como la corona británica se convierte en la principal accionista y también la principal beneficiada de agilizar el flujo comercial de sus barcos hacia sus colonias de Oriente. Para los años posteriores, el 80% de los barcos que pasaban por el canal eran ingleses. El control del canal y la seguridad egipcia se convirtió en un interés estratégico inglés. En 1882, con la revuelta Aurabi que se desató en Egipto, los británicos movilizaron sus tropas al país con el pretexto de apaciguar las revueltas sociales, y en la Convención de Constantinopla en 1888 se declara la zona del Canal de Suez como una zona neutral bajo la protección británica. Para la fecha, el principal interés británico en el canal se convierte en el transporte del petróleo desde el Golfo Pérsico, y a pesar de que en 1922 se le otorga la independencia formal a Egipto, los ingleses mantienen sus tropas en el territorio. En 1952, la situación política y el descontento social en Egipto llevan a un golpe de Estado que obligó al rey Farouk a abdicar. La población, que en su mayoría se encontraba en condición de pobreza, resiente a Farouk por el establecimiento de tropas inglesas en Egipto, por la creación del Estado de Israel en 1948 y por la derrota en la Guerra Árabe-Israelí del 48. Ocurre una transformación en la forma de Estado, que pasó de ser una monarquía a una república. En este contexto surge el líder político Gamal Abdel Nasser, que promulga el socialismo árabe, el panarabismo y el antiimperialismo. Al llegar al poder, busca mejorar la calidad de vida de su país, así como desarrollar la economía a través de campañas de industrialización, alfabetización y la reforma agraria. Nasser propone el proyecto de construcción de la presa de Asuán para regular las aguas del Nilo y extender las zonas de cultivo. Sin embargo, al no tener la capacidad financiera para llevarlo a cabo, pide financiación extranjera y el presidente americano Eisenhower, que busca una alianza con Nasser, ofrece apoyarlo.
No obstante, este no era el único requerimiento de Nasser, que en 1948 había peleado en la Primera Guerra Árabe-Israelí. Consideraba que los hebreos eran usurpadores de Palestina y apoyaba a los fedayines. Nasser les pide a los americanos suministro de armamento para enfrentarse a Israel, cuando militares israelíes cruzan la línea de Gaza y asesinan a 38 egipcios. Eisenhower no puede aceptar debido al apoyo americano a Israel, y Nasser acude a los soviéticos. La comunista Checoslovaquia le vende armamento militar y Estados Unidos entonces retira su apoyo financiero para la presa de Asuán. Para abordar el conflicto, presentaremos el status quo inicial de la coyuntura. De forma simultánea está en desarrollo la lucha árabe-israelí en la región de Medio Oriente, dada por el rechazo completo y el no reconocimiento del Estado de Israel por los estados árabes. Los israelíes gozan del ímpetu proveniente de la Declaración de Independencia de 1948 y de la ampliación de su territorio, así como de la victoria en la guerra árabe-israelí. Por su parte, Egipto, recientemente convertido en república, se ve plagado de inestabilidad política y económica debido al reciente golpe de Estado y también a la derrota en la guerra árabe-israelí. A pesar del descontento social y de la pobreza, hay un fuerte sentimiento colectivo de nacionalismo árabe que lo hace susceptible a las ideas comunistas soviéticas. El bloque capitalista y el bloque comunista, liderados por Estados Unidos y por la Unión Soviética, superpotencias con armas nucleares y una alta capacidad diplomática, luchan por establecer su influencia en Medio Oriente. Inglaterra y Francia se postulan como potencias imperiales con tecnología y economía desarrolladas, así como intereses económicos y comerciales en el Canal de Suez. Con respecto al equilibrio de poder, tenemos dos bloques preponderantes. El primero, los Estados Unidos de América, y el segundo, la Unión Soviética. Los estados europeos, como Francia e Inglaterra, mantienen su estatus de potencias, pero más a nivel de influencia y comercial, puesto que tienen un gran nivel de control sobre las actividades comerciales de países asiáticos y africanos. Es así como el 26 de julio de 1956, sin apoyo extranjero para su proyecto, Nasser nacionaliza el canal para financiar la presa, con los ingresos del canal. Cabe resaltar que esta acción era legal, pues los accionistas recibirían compensación por sus respectivas acciones en el canal. No obstante, las reacciones de las potencias no se hicieron esperar y el 16 de agosto se lleva a cabo la Conferencia Internacional en Londres para tratar la cuestión del canal. Aunque los egipcios no se presentaron, Estados Unidos no apoya ninguna acción militar para evitar el acercamiento de las naciones árabes con la Unión Soviética. Sin embargo, el primer ministro inglés Anthony Eden, el primer ministro francés Guy Mollet y el primer ministro israelí David Ben-Gurion planean de forma secreta una intervención militar. Entre el 22 y 24 de octubre del 56 negocian el Protocolo de Sèvres. El Protocolo de Sèvres es un documento secreto que planea la invasión a la zona del canal y el derrocamiento de Nasser. Los israelíes tomarían por asalto el Sinaí con el pretexto de capturar comandos fedayines y llegarían al canal. Ante el enfrentamiento bélico, Francia y Gran Bretaña pondrían un ultimátum a las fuerzas egipcias e israelíes y de no retirar sus tropas intervendrían en la zona para garantizar el tránsito de buques. Para Francia, el objetivo era también contener la guerra de independencia en Argelia, colonia francesa, pues los rebeldes operaban desde el Cairo, con el apoyo de Nasser. Para Israel, era importante establecerse como un Estado capaz de defender su supervivencia en el contexto de las contradicciones árabe-israelíes. Buscaban terminar con el bloqueo egipcio de los estrechos de Tirán, que representan la vía de acceso a Eilat, principal puerto mercantil israelí en el Golfo de Aqaba, y que le permitía comunicarse con los mercados del sudeste asiático a través del Mar Rojo y el Índico. Con respecto a la correlación de fuerzas, en primer lugar tenemos a la coalición franco-anglo-israelí. Francia e Inglaterra, que se postulan al inicio de la coyuntura como dos de las potencias mundiales, con marinas, armamento y economías desarrolladas. Israel tiene un ejército incipiente. A su vez, Egipto se encuentra plagado por la pobreza y es políticamente inestable, debido al reciente golpe de Estado. Sin embargo, cuenta con el armamento suministrado por Checoslovaquia.
Los enfrentamientos se dieron en los últimos días de octubre. La armada inglesa se posicionó en la costa. La marina del Reino Unido arremetió en contra de la marina egipcia y bombardearon el territorio. Las potencias europeas sintieron presión por parte de las potencias de la Guerra Fría y el pronunciamiento de la ONU, quienes impusieron un alto al fuego en el marco de la descolonización, proceso posterior a la Segunda Guerra Mundial, incentivado por la organización y las corrientes del nacionalismo árabe, que buscan la libre determinación de los pueblos y su soberanía frente a las potencias imperiales europeas. A su vez, el presidente americano Eisenhower reclama al Reino Unido actuar en Egipto sin notificar a los Estados Unidos, y Nikita Khrushchev, expresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, amenaza con hacer uso de misiles en apoyo de Egipto. El 7 de noviembre se acata el alto al fuego. Las tropas anglo-francesas se retiraron del canal el 22 de diciembre. Las tropas israelíes se retiraron en marzo del año siguiente. Este conflicto representa una victoria militar para los ingleses, franceses e israelíes, pero una victoria política para Egipto, que mantiene su independencia y obtiene el control total sobre el canal de Suez. Debido al alto flujo comercial que pasa por el canal, esto representa que la política egipcia afecta al mundo entero y le otorga una posición privilegiada al volverse un actor influyente. A su vez, Nasser se alza como líder político del mundo árabe con el apoyo de su población. Anthony Eden demite a su cargo y se acelera el proceso de descolonización inglesa. Con esto, observamos el fin del estatus de Francia y el Reino Unido como potencias mundiales. Esto representa una fisura en el orden internacional, pues significa la pérdida de la influencia inglesa y francesa en Medio Oriente, que venía desde 1916 con el acuerdo Sykes-Picot. Se hace notable que estos antiguos imperios se encontraban ahora sujetos a la influencia política y militar de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, y se establece un nuevo orden mundial. Se marca el fin del imperialismo europeo y el inicio del sistema bipolar con estos actores como superpotencias.